Hoy vamos a hablar de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que nació en el año 1712 en Suiza, Ginebra, y murió en el año 1778. Su madre murió cuando él tenía 9 días de edad, así que fue criado hasta los 10 años por su padre. Su padre era un relojero de pocos recursos y le enseñó a amar la lectura, ya que le contaba relatos de literatura romana y literatura clásica griega. Pero cuando Jean tenía 10 años, tuvo que dejarlo al cuidado de sus tíos, porque había tenido algún pleito, algunos dicen falsas acusaciones. La cuestión es que fue una querella legal que lo obligó a escapar de Suiza. Así que el joven Rousseau, el niño Rousseau en realidad, se quedó al cuidado de sus tíos, a quienes consideró en cierta forma como sus padres legítimos. Cuando cumplió 16 años, abandonó su ciudad natal y se convirtió en vagabundo. Trabajó de cualquier tipo de trabajo, de cualquier tipo de oficio, dispuesto a aprender lo que fuera para poder sobrevivir y recorrer algunos lugares de Francia. Allí conoce a una baronesa, Madame de Warrens, que lo adopta. Él en ese momento piensa que esta mujer viene a ser la madre que perdió. La considera una madre. Sin embargo, la baronesa le dispensa mucho más cariño que una madre y se convierte en su amante. Y así conviven mucho tiempo. Así él se convierte en un autodidacta y empieza a estudiar todo lo que no había estudiado desde que se había convertido en vagabundo. Está muchos años con ella. Y hasta que decide irse de ese lugar y dar por concluida una etapa que él consideró como la única etapa feliz de su vida. Se va hacia París y allí empieza a conocer a los que se llamaban ilustrados o iluministas. ¿Quiénes eran? Eran un grupo de pensadores que querían saber cómo se iban a organizar las sociedades que estaban emergiendo. En este momento en Francia están gobernando los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Durante un periodo muy largo estuvieron estos hombres que llevaron al país en cierta medida a la bancarrota y se estaba discutiendo si la monarquía seguía siendo el modelo que hacía falta para la nueva sociedad, no solamente en Francia, sino en el mundo entero. Allí en París conoce a quien va a ser su esposa, con quien se casa y tiene 5 hijos. Eh, lo extraordinario de esta historia es que a los 5 hijos los manda un hospicio y él dice que no los quiso criar bajo el cuidado de su esposa y la familia de ella, a quienes consideraba aberrantes. Por este abandono de sus hijos fue muy criticado por otros ilustrados. Finalmente, cuando cumple 40 años es cuando empieza sus redacciones. Y con sus redacciones y escritos empieza a ser perseguido e incluso llega a ir preso. Además parece que sufría de cierta paranoia, lo cual, un poco justificada por las persecuciones que tenía, lo llevaron a estados bastante críticos en cuanto a lo psíquico. Así que varios años más tarde, un filósofo amigo de él, David Hume, lo ayudó para que se fuera a vivir a Inglaterra. Y anduvo como exiliado por varios lugares mucho tiempo, hasta que ya en su vejez lo, lo, lo aceptaron para que pudiera volver a Francia bajo la condición de que no escribiese nunca más. Años más tarde, en el 1778, muere de trombosis. ¿Cuáles eran las ideas de Rousseau? ¿Cuáles fueron esas ideas que tanto influenciaron a los que vivían en su época y a la época inmediatamente después, que ayudaron a configurar muchas de las nuevas ideas políticas y algunas fueron algunos resortes que tuvieron las revoluciones
no solo en Europa, sino en América también. Había otros escritores como Rousseau, uno era Hobbes, el otro era Locke, el otro era Montesquieu, y todos pensaban en que la forma de organizar de la sociedad era mediante algún tipo de contrato, un contrato social. Pero a diferencia de Hobbes, que pensaba que el ser humano era libre, pero que esa libertad lo llevaba a la desconfianza y a la guerra, porque el hombre era lobo del hombre, es decir, era enemigo del hombre, para Rousseau, el ser humano en su estado de naturaleza es libre y totalmente bueno. Es decir, el ser humano es bondadoso por naturaleza y no tiene maldad. Lo que lo corrompe, lo vuelve malo es la sociedad. Y aquí hay algo que marca su distanciamiento de Hobbes. Si bien los dos piensan que es libre, para Hobbes el ser humano ya tiene esa maldad en su naturaleza inicial y la sociedad lo ayuda a ser bueno. Para Rousseau es al revés. El ser humano es bueno y la sociedad lo hace malo. Escribió en 1754 lo siguiente: el primer hombre que, habiendo hallado un pedazo de tierra, dijo: esto es mío, y encontró que la gente era lo suficientemente ingenua para creerle, ese hombre fue el verdadero fundador de la sociedad civil. De cuántos crímenes, guerras y asesinatos, de cuántos horrores y desgracias podría haber salvado nadie a la humanidad, tirando de las estacas o llenando la zanja y llorando a sus compañeros: cuídate de escuchar a este impostor, estás perdido si olvidas que los frutos de la tierra nos pertenecen a todos y la tierra a nadie. A este estado del ser él lo llamó hombre natural o estado de la naturaleza, y corresponde al momento previo a que se cree una sociedad. Este ser humano, en su esencia profunda, dice que ni siquiera tiene demasiada razón y que a él le corresponde la compasión, porque está limitado por la piedad y el amor por sí mismo, porque busca la autoconservación. Es un ser transparente, sin segundas intenciones, inocente, eh, que vive lleno de felicidad y está dispuesto a convivir de forma pacífica con todo lo que lo rodea. Completamente opuesto a Hobbes, que dice que está dispuesto a vivir en guerra con todo lo que lo rodea. Este hombre natural no tiene disposición de actuar en forma maligna, es independiente y libre de hacer sus propias elecciones. Es decir, presenta libertad física y conscientemente. Este estado lo llamó el buen salvaje, Rousseau. Entonces, para Rousseau, un contrato válido para esta nueva sociedad que el hombre tiene que integrar no podía estar basado en la obligación, porque si hay coacción se pierde libertad. Y la parte fundamental de los principios naturales que el hombre tiene que regresar es la libertad. Entonces él dice que tiene que haber un contrato social cuya base sea la libertad del individuo. No tiene que superponerse a la superioridad de orden público y social establecido a través de dicho pacto. La idea era pasar a una libertad con carácter político y civil, y lo más importante, que los individuos pudiesen encontrar una forma de asociarse por medio de la cual se obedezcan a sí mismos o se obedeciesen a sí mismos y a nadie más, manteniendo su libertad. Esto a veces parece, visto desde nuestros tiempos, bastante contradictorio. A veces, por esta vía, los hombres se sometían de forma voluntaria al orden, según Rousseau, buscando un bienestar de la comunidad y no únicamente el suyo. Es interesante, aquí pone en cierta manera la comunidad sobre el individuo, pero no es exactamente así, porque él dice tiene que ser un concepto de voluntad general, y no es lo mismo la voluntad general que la voluntad del grupo. En la voluntad del grupo el individuo no tiene voz. Y entonces, si tiene voz, lo va a hacer a través de asambleas de ciudadanos. Aquí hay un principio democrático dentro de la idea de Rousseau. Recuerden que Hobbes hablaba de una monarquía absoluta, donde no hubiera asambleas. Aquí hay otra contraposición con él. Resumiendo, en este contrato social, Rousseau dice
que el hombre pierde la libertad natural, pero gana una libertad civil, contenida en una voluntad general. Y su igualdad natural no queda destruida por la sociedad que le es impuesta, sino que es reemplazada por una igualdad moral. Aquí hay cierta crítica a la polarización entre ricos y pobres para que el contrato se cumpla. Él dice que un mal gobierno es el que mantiene al rico en la riqueza y al pobre en la miseria, y que el contrato puede romperse, de hecho, si eso ocurre. Bueno, sus ideas, como la de los iluministas o ilustrados de aquellas épocas, se diseminaron por muchos lugares y juntos con los impulsos de libertad fueron construyendo las revoluciones atlánticas y las nuevas sociedades. Termino con dos frases de él, una referido al contrato social. Él dice: la igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno sea tan pobre que se vea precisado de venderse a sí mismo. Y la otra frase es la siguiente: el hombre que ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino quien más ha experimentado en la vida.